Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo ya en nuestro podcast. Nosotros somos los Scotties Escotis. y en esta noche, domingo 21, estamos haciendo la grabación una vez más y acá con mi buen amigo Scotty. Domingo 21, pero este podcast lo van a ver días después. Así Si es, lo mal van no a ver días recuerdo, después. si no me equivoco, el miércoles, ¿no? Ah, ya. Subimos podcast 2 veces por semana, recuerden, los días miércoles, los días domingos. Religiosamente, ¿no? Salvo excepciones, que suelen suceder cuando no grabamos. Bueno, la idea es que grabamos toda la semana, ¿no? Claro, claro. Y bueno, mi querido Scotty, quiero empezar este podcast no sin antes mencionar de que tenemos un tema muy interesante para el día de hoy. Tenemos un tema muy, pero muy interesante para el día de hoy que de verdad yo me he sentido motivado a hablar sobre este tema. La semana pasada estuvimos hablando sobre procrastinación y ahí dándole unos enfoques así un poco más bíblicos. Y hoy día vamos a hablar sobre algo pues ya netamente de la iglesia. Una actividad amada por unos pocos y odiada por otros muchos. Y bueno, el evangelismo, mi querido Scotty. El evangelismo, así es, así es. Bueno, en realidad el tema del evangelismo dentro de la iglesia es un tema que tiene que estar, ¿no? Es algo como que el evangelismo es algo que sí, pero sin embargo es una de las tareas que se ha descuidado, ¿no? Por muchos de nosotros, ¿no? De los que participan de la iglesia. Pienso yo que el evangelismo en realidad es algo a lo cual Dios nos llama, Dios nos encomienda a poder hacer, a practicar. Sin embargo, es una de las cosas que creo yo hemos descuidado, ¿no? Sí, o se deja de lado muchas veces. Sí, ¿Por qué? Las razones las vamos a ir averiguando a través de este podcast, mi queridísimo Scotty. Scotty. Así es, mi queridísimo Scotty. Así que queremos empezar ya este tema, pues probablemente contando algunas experiencias que hemos tenido acerca del evangelismo. No sé, Yo probablemente... tengo unas A experiencias ver, te escuchamos, te bastante... escuchamos. Cuéntanos cómo ha sido esta Bueno, situación yo te del voy a contar evangelismo. mis experiencias. Bueno, yo tengo dos. Una de ayer Ya. y una de hace varios años, ¿no? Bueno, hace varios años yo estaba en una iglesia donde el pastor solía, pues, incentivar a los jóvenes, a los muchachos a que vayan a que vayan a predicar, a evangelizar, pero mediante la clásica estrategia de puerta por puerta, Ya. ¿ya? No sé si alguna vez has hecho Sí, sí, esta claro, claro, estrategia. sí. La estrategia de puerta por puerta es muy simple, Scotty. Consiste en ir puerta por puerta, como dice su nombre, ¿no? Y tocar. Sale una persona y le dices, ¿qué tal? Vengo a robarte un par de minutos de tu tiempo. ¿Te gustaría escucharme un ratito? ¿Puedo hablarte con un ratito nada más? No te voy a vender nada, no te voy a decir nada. Y ahí le das el mensaje, ¿no? Entonces, hay personas que, bueno, reciben bien, reciben mal, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Esto pasó hace ya muchos años. Entonces, mira, para que tú que sabes exactamente cuándo es mi edad, Ujú. tira tu cálculo. Esto pasó hace exactamente, Scotty, 15 años. Ya. ¿Ya? Cuando tú tenías Yo tenía 11 años de edad. unos 11 años, 11 Ya. 12 años. Yo tenía 11 años de edad. No sé por qué, para mi mala suerte, el pastor de aquel entonces de la iglesia pensaba que yo era pues un muchacho pues ya grande, ¿no? Ya maduro. Ya. Y me dijo, no, Mateo, a evangelizar, ¿no? Puerta por puerta. Y fuimos pues en un equipo de tres. Me acuerdo que era un hermano que era mayor, experimentado, una chica que no conocía porque me acuerdo que yo estaba en Arequipa, ¿no? Y yo tenía 11, Scotty. 11 años. Y bueno, y el hermano mayor, que te digo que fue con nosotros, era militar todavía. Entonces era pues, ¿no? Y yo estaba pues muy temeroso, yo estaba asustado, Scotty. Y agarra y él dice, ya, vamos a empezar en esta calle. La casa número 1. Voy a empezar yo, de ahí sigue la señorita y de ahí sigues tú, Mateo. Perfecto. A él toca, hace lo que tiene que hacer. Segunda puerta y dice, ya, Mateo, corre a la tercera casa y haz lo que tú tienes que hacer. O sea, ¿me entiendes? Que todo simultáneo, ¿entiendes? Mientras él habla en la primera, la señorita habla en la segunda y yo hablaba en la tercera. Ujú.
Y yo me estaba orinando de miedo, Scotty. De verdad, estaba, pero quería que venga el arrebatamiento en ese momento. Ya. Quería que en ese momento el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Porque no sabía qué hacer. Yo tenía 11 años, estaba muy nervioso. Estaba muy asustado. Y toqué la puerta así, con valentía. Le dije, Dios mío, dame fuerzas, dame valor, dame coraje. Toqué la puerta. Y salió una señora. Salió una señora que recuerdo que tenía un bebé en brazos. Y bueno, dije, señora, disculpe, le robo un momentito de su tiempo. Y la señora que me habrá visto niñito, algo así, y fue como que me dijo, ¿qué se te ofrece, no? Para ese entonces yo había salido pues con la clásica camisa y corbata, ¿no? Como salía en esos años, ¿no? Camisa y corbata y con una Biblia grande, ¿no? Y señora, y bueno, y le empiezo a hablar y me pongo tan nervioso, Scotty, Ya. que se me empieza a quebrar la voz. Ya. Y la señora en su cara no quería escucharme, ¿ya? No quería, o sea, era como que diciéndome, ay, me han venido a quitar el tiempo, estoy ocupada. Pero tengo un niño de 11 años acá afuera que prácticamente está llorando frente mío. Y me terminé llorando, Scotty. No pude, de los nervios. Ah, ¿te Terminé hiciste llorar? llorando. Y no pude terminar lo que tenía que decir. Y la señora me dijo, cálmate, cálmate, me dijo. Yo terminé siendo consolado por la señora que estaba evangelizando. Me dijo, cálmate, tranquilo, me dijo. Ya, respira. Así como don Ramón, cuando le dice, tranquilo, tranquilo. Y el chavo no puede hilvanar palabra alguna, yo estaba así. Y fue un momento muy vergonzoso. La señora me dijo, termina de decir lo que tienes que decirme. Y yo terminé de decir lo que tenía que decirle, le dije, gracias, y me fui de la vergüenza. O sea, no le dejé la invitación, no le dejé absolutamente nada. Y ya, pues eso para mí fue un trauma, Scotty. No te cuento más, no te cuento qué pasó con el otro hermano, porque después me dijo que cómo, que vas a llorar, era un militar, pues, ¿no? Y yo era un niño de 11 años, Scotty. Ya. Y fue para mí algo traumante, ¿no? Por eso siempre le he corrido a esos ministerios. Pero cuando me toca, pues. Caballero, uno tiene que superar y enfrentar sus miedos, Scotty. ¿Alguna experiencia similar, parecida? Sí, recuerdo que cuando yo estaba en los 24 años estaba participando en un equipo que se llamaba Misión Rescate. Claro, me acuerdo. Y ahí más que todo han sido nuestras experiencias, ¿no? De poder, como quien dice, compartir, de poder, bueno, ir y visitar personas, ¿no? Y Claro. en esa ocasión me acuerdo que me acerqué a un muchacho y comenzamos a hablar acerca de la Biblia, ¿no? Pero este chico pues resulta que también tenía conocimiento acerca de la Biblia, ¿no? Y ¿Ya? el muchacho comenzó o sea, a dar ciertos puntos y me fui dando cuenta de que él no estaba muy de acuerdo en la forma, o mejor dicho, en mi teología o en mi forma de Claro, pensar. como en tu religión. Exacto, ¿no? ¿Ya? Entonces, me descubrí de que este muchacho pues era un testigo de Jehová. Wow. Y era un testigo de Jehová muy leído. Es difícil discutir con testigos Muy, de muy Jehová. leído. Entonces, yo, o sea, en realidad me sentí un poco como que terminando el tiempo con él, él me dijo, bueno, si vas a salir a evangelizar, estudia más tu Biblia, me dijo. Entonces, y bueno, Fuertes declaraciones. me había dado, me había revolcado, pues, ¿no? Te reventó. Sí, 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 me había Ya. revolcado, sacando un versículo acá, otro versículo acá. Y yo recuerdo que, o sea, tenía poco conocimiento y me basaba en algunas cositas, pero este muchacho pues tenía más tiempo, había estudiado Claro. más la Biblia y dije, chispas, dije, o sea, me sentí muy frustrado, me sentí desanimado, pero después como que esto también me animó de cierta manera a aprender más, ¿no? Ya. Pero sí, o sea, siempre, o sea, cuando iba a evangelizar, me tenía un poco como que alerta, ¿no? ¿Con quién me toparé, ¿no? ¿Con quién me toparé? ¿Qué me dirán? O sea, capaz una persona que sabe, y entre esas cosas, pues también nació en mí como un temor, ¿no? Ya. Y bueno, esa es la experiencia que yo en síntesis pasé, ¿no? Me has hecho acordar de una experiencia muy chévere que yo tuve. Ya, Que no sé si es precisamente evagelismo, pero a ver, tú dime, ya, si es una ya, experiencia de evangelismo, te la cuento en 2 minutos porque ya conté mi experiencia y no quiero que el podcast se alargue más de lo indicado. Pero
¿qué te digo? Una cuestión de hace 6 años. Yo andaba con un amigo, ¿ya? Que es bastante influyente por acá, ¿no? Tiene ahí sus conocidos, Ok, metido, ya sabes de quién está hablando. Y me ok. acuerdo que él había hecho un evento, ¿no? En Ya. la ciudad, para jóvenes y todo eso, evangelístico, ¿no? Pero él había traído de Lima un equipo, ¿ya? Él había permitido que venga un equipo, Como que invitado, ¿no? claro, un equipo Ya. de Lima acá para Tacna para que vengan a apoyar, ¿no? Y ahí yo conocí a un joven, ¿no? Un joven que tenía un pasado oscuro. Él también era oscuro. Ya. No, era moreno. Un morenito era, me acuerdo. Y él tenía un pasado. Él tenía un pasado oscuro, ¿no? Él había sido, pues, ladrón. Había sido ratero en Ventanilla, si no me equivoco. Él me contaba, ¿no? Y él tenía un cierto fuego en sus ojos, ¿no? Fuego por el evangelismo. Y de verdad le ardía, le quemaba hablar de Jesús, hablarle a la gente que no conocía de Jesús. Entonces, tú ubicas el arco del centro de la ciudad, estábamos Claro. acá en Tacna, ¿no? El arco, y estábamos parados todos ahí. Estábamos yo y 2 personas más y él estaba a mi izquierda. Estábamos conversando todo eso. Él estaba al final del grupo. Entonces, de la izquierda de esta persona, o sea, ya personas que habían ahí que no eran parte de nuestro grupo, estaba surgiendo una conversación, ¿ya? Eran 2 personas, una pareja de chicos, que habían sido abordados por, no sé si conoces estos personajes que aparecieron durante un tiempo acá en Tacna Fuerte, De la iglesia los de madre. la diosa madre, Ok, ya. ¿ya? Habían sido abordados esta pareja por 2 adeptos de esta congregación. Entonces, y estaban hablándoles, ¿no? Mostrándoles sus versículos, ¿no? Obviamente todo sacado fuera de contexto y creo que en algún momento podríamos hablar de eso, Scotty. Pero bueno, y este chico que te cuento, estaba parando la oreja, o sea, es como que yo estoy acá y pues que ahí a 1 metro hay una conversación en una plaza de armas y estoy escuchando, ¿no? A ver qué dicen, ¿no? Y yo no me había percatado de eso hasta que pasa lo siguiente, Scotty. Cuando el chico de la diosa madre voltea y le dice, y bueno, y por esto podemos concluir de que Dios tiene una esposa, la mamá de Jesús, que es el Espíritu Santo. Una ideología totalmente sacada de los pelos, ¿no? Tirada de los pelos. Cuando este chico escucha eso, Scotty, voltea así y le dice, ¿qué has dicho? Y todos nos quedamos, oye, tranquilo. No, no, no. Y se metió a la conversación. Se metió a la conversación y los dos, la pareja que había sido abordada, que no era cristiana, se quedó así como que... Y el pata empezó a discutir con los de la diosa madre, ¿no? Y justo en ese momento llega un líder de ellos, que era como su pastor. Ya. Llega y lo ve pues a él mechándose, o sea, peleándose con los de la diosa madre, diciéndoles, ustedes están predicando mal, ustedes están confundiendo a las personas, les están enseñando cosas que las van a mandar al infierno. Y él a la vez, mientras le decía eso, les iba hablando de Jesucristo a la pareja, ¿no? Que había sido abordada. La cosa es que empezaron a levantarse la voz entre ellos y se juntó la gente. Y empezó, tú sabes que siempre hay sapos, pero siempre hay gente que para la oreja, ¿no? Que dice, hoy están discutiendo ahí, vamos. Entonces empezaron a juntarse ciertas personas. ¿Y sabes qué hizo este chico? Se subió, ubicas el arco, ¿no? Se Claro. subió a la plataforma y gritó, así, gritó enfrente de 30 personas. Y señalándolos a los de la diosa madre, gritó diciendo, citando el versículo de Pablo, de que si alguno, así sea un ángel, predicara una doctrina diferente a la que yo les estoy enseñando, sea anatema. Y anatema significa maldito, y maldición es lo que están arrastrando estas personas por enseñar de que Jesucristo tiene una mamá y Dios tiene una esposa, que es el Espíritu Santo. Completamente errado, ¿no? Y gritó y se puso a predicar, Scotty. Y la gente lo terminó escuchando. Eso a mí de verdad fue algo que marcó mi vida. O sea, fue Ya. un episodio que yo voy a recordar muchos años. Quizá toda mi vida. Así como ahorita lo estás recordando y te ha pasado más de los 2 minutos. Y así, así como ahora lo estoy recordando. Ya. Pero, ¿qué te parece, por ejemplo, esa experiencia? Ya, por ejemplo, a ver, acá lo importante, o mejor dicho, basándonos en nuestro tema, es el evangelismo.
Estamos Claro. empezando compartiendo experiencias que hemos tenido cuando hemos querido salir a evangelizar. Claro. En este caso, esta última experiencia que tú cuentas habla no de un evangelismo, sino de una confrontación en la cual uno quiere manifestar una apología, ¿no?, del evangelio. Esto vendría a ser una defensa del evangelio, ¿no? Estamos Claro. hablando de apologética, ¿no? Cómo se defiende el evangelio. Entonces, este muchacho que tú cuentas, ¿no?, que venía de Lima, pues él sabía. Entonces, ¿qué te explico? A veces en los extremos, cuando uno sale a evangelizar, no debe perder de vista el objetivo, Claro. que es compartir de Cristo. Exactamente. Entonces, yo debo tener en cuenta siempre cuando voy a realizar la tarea de evangelismo es, uno, yo salgo a evangelizar. Dos, mi objetivo no debe ser discutir con otras personas. No, no debe ser discutir. Pienso yo que este muchacho, por su ímpetu, por su valentía, por su juventud, por el fuego que él manifiesta, tú manifestabas que él tenía, él vino y quiso confrontar a estas personas, pero desde mi punto de vista, creo que tal vez fue un poquito ya extremo. Creo que el muchacho se emocionó mucho, ¿no? Se emocionó. Se emocionó Pero mucho. bueno, ¿no? a mí me gustó. A mí me encantó esa reacción. Mira, a ti todo lo que es debate, bronca, malos entendidos, es algo que te gusta. Bueno, me gusta la confrontación. No, no la confrontación por confrontar, ¿no? O sea, me pareció muy... Yo creo que cuando nosotros, al menos a mí me pasó, cuando a mí en un momento yo estaba parado ahí, me abordaron estas personas, yo sabía que estaban equivocadas, pero no les dije nada. Y dije, bueno, ellos creen, ¿no?, sus cosas. Y me quedé así. Pero en el fondo yo dije, yo podría haberles dicho, ¿no? Y Bueno, cuando veo que él lo hizo, ya, para mí fue un cargo de conciencia, diciendo, qué chévere que él sí tuvo el valor de hacerlo, ¿entiendes? Y yo no lo pude hacer. Yo no lo hice cuando tuve mi por ejemplo, oportunidad. acá hay diferentes opiniones, porque para algunos van a decir, estuvo bien. Claro, Pero yo, por ejemplo, citaría el ejemplo que te conté de mi experiencia. Aunque este muchacho era testigo de Jehová, ¿con qué me confrontó? Con la palabra. Y él viendo que yo venía de evangelizar por toda la zona, él no hizo ningún escándalo, claro, sino él me dijo a mí, ya. directamente a mí, la corrección va para ti. Obviamente, vamos a ponerlo así, o sea, desde mi punto de vista y por mi fe, por mis convicciones, yo estoy en lo correcto. Claro. Pero ellos también piensan que están en lo correcto. No, todos piensan que están en lo Exacto. Entonces, vamos a ver las formas, ¿no? Por eso, si vamos a hablar de confrontar o defender el evangelio, defender tu teología, ¿no? O sea, tu doctrina, o sea, hay formas, ¿no? En este caso, pienso que este muchacho pudo haber tornado la situación, se pudo haber tornado de otra manera, ¿me entiendes? Yo, de preferencia, actuaría igual que este. Yo me acuerdo que tuve también un intercambio con personas de la diosa madre, pero no fue una discusión así abierta, ¿no? Ya. Pero yo estaba sentado al lado de una señora y venían estas Claro. señoritas de la diosa madre, pero lo que a mí me llamó la atención fue que yo estaba al lado allí y a mí no se dirigieron a mí, La captaron a la tía, a la ¿no? señora que estaba al lado mío. Y Ya. pasaron por mi costado, yo me quedé viéndolas y ellas al toque fueron donde ella, yo estaba escuchando, ¿no? Entonces yo dije, discúlpeme, he escuchado y ahí yo intervine. Y sí intervine, ¿por qué? Porque desde mi punto de vista, Porque te pica la oreja, pues. exacto, le estaban enseñando mal, o Te sea, arde. una mala doctrina. Entonces yo dije, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque esto que ustedes están enseñando no está en la Biblia, ¿no? Se está tomando este versículo y comenzamos a conversar. Claro. ¿No? Comenzamos a hablar. Pero, volviendo al tema del evangelismo, ¿no? Creo que es muy importante, o sea, tener en claro cuando yo salgo a evangelizar, y es bueno compartir esto, ¿sabes por qué? Porque esto me tiene que ayudar a mí a tomar ciertas medidas, ciertas conductas. Y te da experiencia. Exacto, y ciertos Exactamente. espacios. O sea, yo ya como líder, como una persona mayor, ¿no? Guiando un grupo de jóvenes. Entonces, cuando salimos a evangelizar o cuando salgamos a evangelizar, oye, ya, me baso en esto, ¿no? Me Claro. baso en esto. Por ejemplo... Por favor, nadie se va a pelear con los de la diosa madre porque... No, porque también contestan feo ellos, ¿ah? También contestan creo, feo y... creo que cualquiera, o sea, este muchacho, por ejemplo, que tú cuentas, yo creo que se exasperó, ¿no? No, pero para mí, mis respetos. Para mí se exasperó. Por más bueno que haya sido su defensa y todo lo demás, se exasperó. Hay formas y formas. Particularmente yo prefiero Sí. la forma
oye, en primer plano voy, me acerco y hablo contigo, ¿no? Claro. No tengo que llamar Pero a atención bueno, a o los sea, demás, ¿no? yo lo veo, se exasperó, pero por una buena razón. Ya, ahí, Pues es discutible ahí mi tenemos punto. Podemos puntos, hablar puntos 45 diferidos minutos ahí. por mi punto, pero bueno, tú tienes tu punto, yo tengo mi punto, mi querido Scotty, pero nos enriquecemos de las experiencias. ¿Sí? Y yo quiero traer alusión el tema de las reacciones de las personas que son evangelizadas cuando nosotros les hablamos. Ok, Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo rápido, ya. fugaz, ¿no? Una persona, como le pasó a un amigo nuestro, que tú sabes quién es, que se le acercó y le dijo, disculpa, ¿te puedo hablar 10 segunditos? No, se paró y se fue. Y tú te quedas como retratado totalmente. Por ejemplo, esa reacción, algo que cuando nosotros salimos a evangelizar, o sea, centrándonos en el evangelismo, es que cuando nosotros vamos por la calle, nos juntamos y nos acercamos a las personas tienen miedo. En provincia tienen miedo a las personas. ¿Por qué? Muchas personas tienen temor a que les ofrezcan un producto, a que les vendan O a que les robes. o a que les roben. Exacto. O que les pidan una colaboración, ¿no? Entonces, Claro. ya se ha vuelto algo así sistemático, la gente trata de tener mucho cuidado, tiene temor, ¿me entiendes? Sí. Tiene temor. La gente no es muy receptiva, o sea, a todos, a cualquier cosa. Incluso cuando pasan los muchachos que quieren ofrecer sus folletos, sus volantes, ofreciendo internet, ofreciendo teléfonos, ofreciendo... Ya no reciben ya. No, no reciben. Yo creo que Ni la siquiera, publicidad... o sea, ni siquiera voltean Claro, a ver a la persona y dicen, no, ahí demás. O lo ignoran, ¿me claro. entiendes? De Entonces, largo. volviendo a mi punto, yo creo que esa reacción muchas veces suele ser por temor. No todas las personas, y eso tú lo sabes como psicólogo, son receptivas. Claro. No todas, tienen prejuicios, hay temor. Entonces, mi temor es, se me acerca alguien extraño, ¿no? Me aborda mi espacio personal, quiere un minuto de mi tiempo y mi reacción inmediata de autodefensa es no. Claro. Esa es la primera Por eso reacción. yo estoy de los que piensan que no hay que darle opción. No decir, te puedo ahorrar un minuto de frente, vas. Oye, quiero hablar contigo. No. Escucha. No, que me tengo que ir. Siéntate. Te estoy diciendo que te sientes. No te vas a vender nada. Siéntate. Escucha. Bueno, es una broma, obviamente. Siempre hay que respetar el espacio personal de las personas, ¿no? Las personas en su libre albedrío tienen la capacidad de poder decir no quiero escucharte, ¿sí? No me da la gana de escucharte, ¿no? Entonces, con tu religión y tus cosas, otro lado, ¿no? Acá déjame tranquilo. Las personas, ese libre albedrío que Dios nos ha dado a cada ser humano que camina sobre esta tierra. Y nosotros no somos nadie como para vulnerar eso, ¿no? Ahora, ¿tú crees? Y te hago una pregunta así puntual. Quiero que me des tu punto de vista y yo te voy a dar el mío y vamos a ver si estamos de acuerdo. ¿Tú crees que las distintas formas de evangelizar, por ejemplo, en calles, ¿no? Por medio de una obra teatral, de una canción. Para los jóvenes, por ejemplo, hoy en día está muy de moda la improvisación de rap, este tipo de cosas. Sea algo bueno, un buen método, sea algo que esté bien. Bueno, Porque yo he oído personas que dicen, no, o sea, la evangelización, hermano, no es nada que acá que un teatro, que una canción. Son tonterías. Tú sabes, yo te he dicho con nombre y apellido qué persona piensa así. ya. No sirven para nada, es lo que textualmente él dijo. Bueno, yo estoy... Lo único que sirve es mostrar la Biblia, así decir, mira, lee acá Juan 3:16, ¿no? Ya. Eso es lo único que sirve. Bueno, yo estoy de acuerdo con esa persona. No, No, mentira. no Es una broma, tenemos es nada una- que hacer en es este una broma, podcast, es yo una me broma. voy, me voy. Escúchame, pues, Ya, es ya. una broma. Te No, escucho, no, para te nada. escucho. Bueno, si bien es cierto, dejando por un lado, ¿no? O sea, las reacciones de las personas y enfocándonos tal vez en esto de las formas. Ahora no estoy diciendo que la Biblia no sirve para evangelizar. Ya, no, O sea, claro. No es lo que digo. Pero ok, respondiendo a lo que tú me dices, o sea, personalmente, no tengo nada de malo en utilizar, o sea, no creo que sea malo utilizar una estrategia De para evangelismo. compartir una verdad bíblica. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, una estrategia es salir a la calle, pedirle un tiempo. Esa es una estrategia, ¿no? De muchas. Exacto, de muchas formas, de muchas maneras. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, ¿no? Y queremos ver cómo evangelizaba el Señor Jesús, ¿dónde evangelizaba el Señor Jesús, Mateo?
en las calles, en los mercados, en Ya. los pueblos. ¿Y la gente qué estaba haciendo ahí? Estaba laborando. O sea, Jesús venía, llegaba y predicaba. O sea, la gente se juntaba porque la fama de Jesús Ya, excelente. había crecido. Ahora, hay una diferencia, y esto es muy importante, Mateo. O sea, la gente, de cierta manera, estaba en lugares en los cuales estaba predispuesta a escuchar a Jesús, Claro. a escuchar una enseñanza. Jesús evangelizaba cerca del templo, la gente lo seguía, porque Jesús, ¿cómo conectaba con la gente? Hacía un milagro, la gente lo reconocía, lo seguía, hasta que él se sentaba en un lugar y la gente se sentaba para escucharle. ¿Me dejo Claro, por lo entender? general Jesús hacía milagros, hacía sanaciones, y eso hacía que la gente lo empiece a seguir un Exacto. poquito a un lugar un poco más apartado donde se congregaba una gran multitud y ahí Jesús predicaba. Exacto. Entonces, si bien es cierto, yo respeto mucho a la parte de la iglesia, a los hermanos que dicen, no, que la palabra, que esto, que lo otro, y la predicación, excelente, no discuto eso. Sin embargo, también hay estrategias y hay formas que no podemos obviar. Y hoy en día tenemos una vasta gama de estrategias, unas con más ventajas que otras, que las cuales puede disponer la iglesia, los ministerios para llegar a aquellas personas. Claro. Entonces, pienso yo. Y yo, perdón que te interrumpa, y yo también porque he notado que el común denominador, bueno, de los jóvenes más que nada, porque, bueno, yo siempre todo lo enfoco a jóvenes, bueno, bien, tú comprendes, ¿no? Pero cuando tú directamente a un joven le sacas la Biblia, así, o sea, sin haberle hablado antes, sin haberte ganado su confianza, sin haber hecho absolutamente nada, de frente, plum, Biblia, automáticamente pasa eso como el Fortnite, ¿no? El joven automáticamente saca lo que recolectó y empieza a construir paredes enfrente tuyo. Y ya te levanta un muro y prácticamente es infranqueable. Entonces, estas estrategias O sea, pueden servir para que no construya esos muros, ¿no? sí, o sea, la estrategia te va a ayudar a que las personas estén predispuestas a poder escuchar lo que tú les vas a compartir. Entonces, mm, sí, o sea, hay que ser confrontativos, pero hay que ser confrontativos aplicando una estrategia o sea, correcta, en un momento correcto, en una situación adecuada, o sea, ver bien las cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, un aire libre, ¿no? Un concurso en la calle, un evento, una venta de garaje, o sea, tantas estrategias y cosas que se pueden utilizar. Hoy en día, ¿qué es Un lo que está? bazar. Exacto. O sea, tantas cosas se pueden utilizar para que la gente vaya y esté predispuesta a escuchar la Mm, palabra de Dios. O sea, sí es interesante porque nosotros decimos el evangelismo. Jesús evangelizó, ¿no? Jesús habló del reino, él decía que era el reino, pero ¿en qué situación? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? O sea, estaban las personas. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Entonces, Jesús tenía una ventaja. Las personas sabían quién era Jesús. Sabían que él era un maestro, sabían que era un rabí, sabían que era un profeta, sabían que era un enviado de Dios. Entonces tenían curiosidad y había una predisposición para con él. mm. Cosa que no hay una predisposición para nosotros los cristianos. Claro, también entendamos que vivimos en un contexto diferente al de Jesús. Exacto. En los tiempos de Jesús la gente estaba predispuesta Para escuchar. para escuchar una enseñanza Exacto. religiosa. Exacto. Y Hoy ahora. en día la gente no le interesa ningún tipo de religión. Exacto. Ningún tipo de religión. Exacto. Que le demande esfuerzo. Exacto. Exactamente. Entonces, pienso yo que si hablamos de las formas, hay muchas formas. Esto de compartir en la calle, acercarnos a la persona, es una de las formas. No es la única y tampoco no la descarto. Hay otras que se pueden implementar, se pueden usar, pero Por redes sociales. claro, no hay ningún problema crees? con las redes sociales. El detalle de las redes sociales es que es un poco más impersonal, ¿no? Claro, no puedes generar un compromiso en otra persona que realmente vaya a recibir el mensaje. Exacto, pero funciona. No, de que funciona, funciona. Y es una forma muy eficaz de llegar a muchas más personas. Exacto. Exacto. Entonces pienso yo, Scotty, que en realidad la iglesia hoy en día tiene muchas formas, muchísimas formas para poder compartir el evangelio. Pero aquí es donde muchas veces nos enfocamos más en la reacción de la gente. Por ejemplo, la respuesta negativa, ¿no? Me voy, ¿no? Esto, la burla de las personas es otra reacción que también tiene, ¿no? Pero, ¿qué tal si de 10 personas que se comparte el evangelio, una es receptiva? Claro.
Y bueno, y las otras 9, convengamos que no las vas a volver a ver en tu vida. O sea, probablemente, ¿no? Probablemente, o sea, nadie sabe lo de nadie, pero probablemente no vuelvas a ver esas personas nunca más en tu vida. Entonces, ¿para qué sentir temor? ¿Para qué sentir vergüenza, no? Exacto. Entonces, el evangelismo, o sea, realmente hoy en día, muchos de nosotros a la iglesia, y sobre todo al ministerio de jóvenes, en realidad creo que toda la iglesia debería ponerse a pensar en estrategias y formas de evangelizar. Porque, y con esto debemos terminar, mi queridísimo Scotty, una frase que la dijiste tú al comienzo, pero no te diste cuenta, y yo la voy a utilizar para cerrar este podcast, Scotty. Ah, no tan rápido, ya, sí, sí. Scotty, vamos hablando 31 minutos. Es que ya, tenemos que culminar. Más adelante podemos hablar ya. de... Tus anécdotas, pe, cholo. Tus anécdotas, pe, 2 minutos, te has tirado como media hora hablando. Hoy tengo más, ¿ah? No, ya, enfócate. ¿Cuál es la Ya. frase que...? Escójate. Porque, y quiero que tú termines el podcast después con esta frase también, o explicando esta frase, porque una iglesia sin evangelismo está condenada a morir. Tienes razón, ¿sí o no? Sí, sí. Una iglesia que no se proyecta a compartir el evangelio está destinada, ¿no?, a morir, a desaparecer, ¿no? Porque no está cumpliendo el mandamiento que Jesús nos dejó. Así es, ¿no? La gran comisión. La gran comisión. La gran comisión, ¿no? O sea, mi idea para redondear el tema y para terminar el podcast, como dice Scotty, es eso, chicos. O sea, tenemos una gran comisión. Esa gran comisión se ha mantenido por los años y se va a mantener. Formas, hermanos, amigos, pastores, líderes, todas las personas que nos puedan escuchar, tengan esto en cuenta, por favor. La palabra de Dios es lo más importante, no se puede cambiar para nada, ¿ok? Esa es nuestra base. Sin embargo, podemos ir aplicando ciertas formas, ciertas estrategias para poder llegar a más personas. Entonces, no nos bloqueemos, no cerremos nuestra mente y seamos creativos para compartir el evangelio. Exactamente, porque hay 1.000.000 de formas. Exacto. Entonces, y van a aparecer otros millones conforme las vayamos ejercitando. Entonces, esa es mi recomendación. Evangelismo, si una iglesia evangeliza, o sea, realmente es un síntoma